1:15, continuamos en El Mirador, en Mix FM, y vamos a comenzar ya nuestra mesa psicosocial de los miércoles, en la que hoy, lo comentábamos al comienzo del programa, vamos a hablar sobre esa preparación física y emocional que conlleva el acceder a determinados puestos de seguridad y puestos sanitarios. Y para ello nos acompañan, como siempre, nos acompaña en esta ocasión nuestra psicobióloga habitual, Suka Baldor. Hola, Suka. Hola, Begoña, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Y hoy se une a nuestra mesa Javier Ramírez Pérez, maestro y especialista en oposiciones y empleo público, ligado al sector de la formación en centros de formación y escuelas de negocio desde hace más de 10 años y actualmente es coordinador nacional de oposiciones en el Grupo Aspasia. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, pues vamos al tema. ¿Creéis que es proporcional el nivel de exigencia al que se enfrentan en la actualidad las personas que acceden a estos puestos de trabajo? A ver, yo desde mi experiencia sí que pienso que sí que están acorde luego al trabajo que van a desempeñar. Estamos hablando de que bueno, estos opositores que se enfrentan a diferentes pruebas tienen tanto parte teórica como parte física, además de una parte psicológica. Hay que entender que esta gente se va a enfrentar luego en la calle a diferentes supuestos, diferentes incidencias, y es verdad que, en mi opinión, sí que es una preparación acorde con lo que luego van a ver en la calle. Yo también destacaría que no solamente hablamos de aprobar una oposición, esta gente luego también se enfrenta a un curso de formación, de especialización. Por tanto, ahí sí que de alguna manera todo lo que queda de alguna manera vacío en esa oposición les van a formar luego en un curso de formación específico para antes de salir a la calle de alguna manera salir formados. Luego hablaremos de esas pruebas a las que tienen que enfrentarse, pero ¿pensáis que es mayor el reto físico o el reto mental al que se enfrentan? A ver, yo cuando dijimos de hacer esta mesa ya te dije que era yo creo que un tema que había que tratar, ya que sobre todo los cuerpos de seguridad, guardias civiles, bomberos, policías y demás son los que más se suicidan. Entre otras cosas porque tienen el arma a mano, pero sobre todo porque es muy difícil llevar ciertos temas y ciertas situaciones, ¿no? Yo creo, bueno, todos tienen apoyo psicológico, igual que también los sanitarios que llevan ambulancias o, bueno, en los hospitales y demás, pero yo creo que haría falta más y mucho más para poder ayudar a esta gente a sobrellevar las cosas, ¿no? O sea, sobre todo las muertes, ¿no? que tienen que afrontar en su trabajo casi diario. Riesgo también, ¿no? El riesgo, sí, sobre todo, bueno, también, que ahora le preguntaremos a Javi. Ahora que, por ejemplo, ¿no? Que ha sido noticia el tiroteo en Torrelavega, en Isniace, y cómo se pediría más Policía Nacional. Lo digo por poner el riesgo quizás más cercano que nos venga a la mente, pero el riesgo de esos puestos de trabajo es muy importante. Sí, o sea, tú dices cuando hay una manifestación o cualquier... No, el riesgo de... Hay un tiroteo, va la Policía Nacional, hay un robo, va la Policía Nacional... Sí, bueno, o sea, pero es que eso es... Yo creo que eso, las personas que ya se meten a hacer una posición, sobre todo eso de policías o guardias civiles o bomberos, ya van... Lo llevan asimilado. Sí, ya van con esa idea de que pueden morir. O sea, quiero decirte, eso yo creo que es lo de menos, esa aceptación. Yo creo que... Desde fuera a mí me parece, pero claro, desde claro, el prisma por de eso te fuera. digo, o sea, son profesiones de riesgo y eso lo sabes y lo asumes, ¿no? Pero tú crees que yo estoy ahí un poquito más con Álvaro, fíjate, yo no creo... O incluso la de un compañero, imagínate que... Eso es lo que te iba a decir. Eso, por ejemplo, sí que varios casos que conozco, ¿no? Personalmente, venían de eso, de que no sabían afrontar la muerte del compañero. Eso, pero eso es diferente. Dato fricazo. Claro. Que la gente dirá, la serie El Comisario, por ejemplo, lo reflejaron, años allá, pero lo reflejaban muy bien, ese dolor de cuando en comisaría alguien moría en un acto de servicio. ¿Y no creéis también que puede ser una opción a veces cuando... Tú dices que están preparados? No, bueno, que me refiero que creo no que estén preparados, sino que ya más o menos lo suponen al elegir hacer ese tipo de carrera. Sí, es que no sé, yo pienso que puede haber mucha gente que quizás no sabe todavía muy bien a qué dedicar su futuro y que a veces piensan, bueno, pues venga, voy a opositar para bombero, para policía, sin saber muy bien realmente a lo que se enfrentan. Sí, a ver, mira, nosotros lo que vemos es que
ese tipo de oposiciones son bastante vocacionales. Es decir, normalmente son oposiciones que pasan de... son opositores que han tenido abuelos que han trabajado en ese cuerpo, que han tenido a padres que han trabajado en ese cuerpo y que luego son ellos los que se enfrentan a esa oposición porque de alguna manera siguen ese... de alguna manera siguen esa esencia, ¿no? Entonces, es verdad que, como bien decís también, que sea vocacional no quiere decir que luego se van a enfrentar en la calle a cosas que ni realmente se imaginaban. Es decir, no es lo mismo yo quiero ser como mi padre, que luego ponerte en la calle y ver cosas que a lo mejor... Hay que tener en cuenta que esta gente al final vela por nuestra seguridad. Es decir, cuando hay un peligro nosotros salimos corriendo, ellos van a ese peligro. Entonces, lo que decía Suka, yo creo que también habría que reivindicar esa preparación mental que tienen muy poquita realmente en una oposición. Al final, luego hablaremos de ello, pero es verdad que la mayor parte de carga de una oposición es parte teórica, parte física y la parte mental apenas se toca. Y eso es importantísimo. Y es el extremo máximo, pero por ahí hay un documental sobre el 11M, cómo lo llevaron policías, sanitarios, bomberos, vamos, la gente que acudió allí, como tú dices, cuando todo el mundo huía, los que iban en dirección contraria. Y es terrible, claro, la falta de preparación que hay, ese quizás es el extremo máximo que pueda haber, pero... Bueno, mismamente lo tenemos más recientemente aquí en Valencia con la Dana, el También tema de esa. sacar a las víctimas de los coches en los que había incluso niños. Es que oí a la alcaldesa ayer, creo, diciendo, no, es que nosotros lo que hicimos desde que nos dijeron lo de que iba a haber temporales, poner a la policía en el, donde se podía ver ¿cómo se llama? Que salga el río, ¿no? ¿Cómo era? El barranco. El barranco, sí. Donde al final fue la riada, ¿no? El demás. Entonces decías, pues ahí yo es que lo primero que pensé cuando lo dijo es, entonces murieron la policía, o sea, porque si estaban ahí justo cuando fue que salió el agua todo, porque estaban, o sea, su encargo era vigilar que no se desbordara, y como fue de repente, ¿no? Que se desbordó, digo, pues de hecho no sé si han dado datos de si murieron policías y demás, pero es lo que dice, está ahí en primera línea, o sea, ellos estaban ahí vigilando el agua. Es lo que decíamos al principio, lo que yo trataba de comentaros, es decir, las pruebas a las que se enfrentan en una oposición son adecuadas, pues sí, es decir, esta gente se estudia todo lo que es área jurídica, delitos, sí que están preparados teóricamente para luego desenvolverse en sus trabajos. Físicamente también están preparados. Sí que es verdad que yo antes decía que sí, son adecuadas, pero quizá me falta, pensándolo fríamente, me falta ese componente mental del que hablamos, que sí que es verdad que podrían tener algo más de preparación ahí. ¿Vale? Sí, porque te iba a preguntar que si la formación teórica estaba bien adaptada a la realidad del trabajo al que se tienen que enfrentar, entiendo que sí, pero sí que es verdad que hay ciertas carencias, entiendo, ¿no? A nivel sobre todo, pues eso, psicológico, básicamente. Sí, lo que hablábamos, por mucho que tú te prepares, luego ver en la calle a un compañero asesinado, pues yo creo que nadie te puede preparar realmente para eso. Sí que es verdad que Kaisuka, seguramente que sepa más que yo de este aspecto, seguramente siempre se puede hacer algo más. Estoy seguro que algo se puede hacer también por ahí. Sí, yo iba desde Psicoacademy, que ya sabemos la asociación que estamos aquí todos. Explícanos bien, explícala, hija. Es que ahora me falta Tamara para la pasas de largo por ahí. No, bueno, tu asociación, habla de ella. Sí, eso, la asociación que es para el fomento del bienestar emocional y hacer prevención en salud mental, pues precisamente nosotros nos hemos ofrecido muchas veces a los cuerpos de seguridad, ¿no? Y demás para lo que necesitaran, ¿no? Para lo que pudieran necesitar, porque creemos que es necesario y muy pocos. Es que yo creo que también va con el tipo de personalidad, ¿no? Que también Javi, desde su experiencia, ¿no? De conocer a tantos que han opositado, ¿no? A todo esto, desde un tipo de personalidad les cuesta pedir ayuda. Pero ¿y no os han, quiero decir, qué os han dicho cuando os habéis ofrecido? Es que de hecho eso, hablando con guardias civiles, con policías y demás, sí, pues es que acabamos de tener un caso, no sé qué, tal, pues eso, de gente que se ha suicidado, de gente que, pues eso, que tiene una depresión porque no ha sabido sobrellevarlo, algún aspecto y demás, y como Psicoacademy es para la prevención, o sea, antes de que pase todo eso, nosotros nos hemos ofrecido y no
no ha habido respuesta. De hecho, Y en no las nos han pruebas, pedido. Javi, en las pruebas no hay pruebas psicológicas, no les hacen... Sí que es verdad que dentro de lo que es toda la parte teórica, también habría que distinguir entre guardias civiles, policías nacionales, policías locales, aunque policías locales no sean fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero es verdad que cada Son uno tiene pruebas sus muy pruebas. diferentes y son muy diferentes. Yo creo que tiene una parte bastante común en cuanto a todos se preparan áreas jurídicas, todos se preparan psicotécnicos, todos se preparan supuestos prácticos, test, etcétera, pruebas físicas también. Lo que pasa es que es verdad que en función de un cuerpo u otro sí que hay diferentes aspectos. Por ejemplo, guardias civiles y policías nacionales tienen entrevistas personales. Al finalizar lo que es toda la parte teórica y física, se enfrentan a una entrevista personal con un policía nacional o con un guardia civil, que de alguna manera evalúa si esa persona es apta para luego desarrollar ese trabajo en el cuerpo. Policía local, por ejemplo, no tiene esa entrevista personal. Y lo que hablábamos, tema de lo que me preguntabas, sí que todos tienen una parte que es parte psicotécnica y también parte de personalidad, pero no deja de ser un test teórico de personalidad. Claro. ¿Vale? O sea que al final no ahondan más en ello. Ujú. ¿Vale? Oye, nos vamos ya si quieres con los requisitos de que hablábamos al principio. ¿Vamos si queréis por gremios diferentes o cómo quieres? Yo, al final, lo que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son policías nacionales y guardias civiles. Es verdad que también tenemos policías locales. Cada ayuntamiento, en Cantabria tenemos 32 ayuntamientos con policía local. Entonces, no son del Estado, pero al final, de alguna manera, también tienen sus competencias, ¿vale? Entonces, tema de requisitos, en este momento, a nivel de formación, policías nacionales y guardias civiles solamente nos están pidiendo un bachillerato o equivalente, un técnico medio. Policía Nacional y Policía Local, bachillerato. Guardia Civil están ahora mismo solamente con la ESO, ¿vale? Luego, requisitos típicos. Aquí te hago yo una pregunta. Depende de tu nivel de estudios, tu rango es mayor o menor. Quiero decir, si viene un licenciado, alguien que tenga estudios incluso por sus universitarios, no empezaría de agente raso, sino que pasaría directamente a, yo qué sé, cabo o lo que sea. Sí, por ejemplo, un Policía Nacional puede acceder por lo que se llama la escala básica, es decir, lo que os hablaba antes, bachillerato técnico medio, o puede hacer por la escala ejecutiva, así que te van a pedir carrera universitaria. Ajá. Es decir, que tenemos dos vías de acceso. En este Y ahí caso. tendrías rango superior, entiendo, cabo o lo que Sí, sea. serías un inspector de policía Ajá. con carrera universitaria. Solo pasa en Policía Nacional. Solo pasa en Policía Nacional. Guardia Civil entramos desde abajo y sí que es verdad que luego tener una carrera te da puntos para luego de alguna manera especializarte o promocionar. Pero se puede hacer oposiciones internas, entiendo, luego para ascender, claro. Eso es, luego son promociones, es verdad. Luego son promociones internas para ascender. Eso es. Para ascender, para especializarte, no hay que olvidar que este tipo de cuerpos tienen un montón de especialidades. Policías Nacionales tienen geos, tienen caballería, tienen un montón de especialidades. Una vez dentro del cuerpo, tú luego ya te especializas. Y luego, la verdad es que la formación de la que tú hablas, pues ayuda. Claro. Te hemos interrumpido, pero a Sí, ver, perdón. estábamos con los requisitos. Sí, digo que requisitos tenemos varios. Formación es lo que os comentaba. Reiteramos, bachillerato para Policía Nacional y para Policía Local, Guardia Civil con la ESO. Es lo que nos piden a nivel de formación. Luego también es verdad que nos piden, bueno, evidentemente no tener ningún tipo de antecedentes penales y demás. Esto es algo, eso es algo obvio, ¿vale? Y luego, bueno, en función también del cuerpo, nos pueden también echar por atrás, atrás también por tema, también por ejemplo de tatuajes, ¿vale? Por ser reconocidos, porque les reconocen, sí, entonces. es verdad que todo esto ha cambiado muy recientemente. Tema de tatuajes, por ejemplo, de la Guardia Civil, hasta hace 1 año, 2 años, si no me equivoco, no te permitían tener tatuajes visibles. Visibles, uniforme. claro, Es decir, no te permitían, por ejemplo, mano, cara, cuello, por ejemplo. Claro. Actualmente esto lo han quitado todos los cuerpos, es verdad. Se permiten tatuajes ¿Ah, sí? mientras no sean, bueno, pues ofensivos, Sí, sí. anticonstitucionales, etc. Ya, pero si tienen que ir de... o sea, para que no les reconozcan y tienen algo característico en el cuello o en la mano, ¿sabes? Al final van a saber que son policías. Sí, pero actualmente esto nos lo han quitado. Es decir, cualquier persona que tenga tatuaje puede entrar a cualquier... Yo entiendo lo que dice Bego. fuerza. Mítica Claro, porque tienes foto, que- vídeo no, que nos tienen- mandan a los medios de comunicación. Claro. Tienes que ir de de una incógnito, operación por lo que que- sea. Porque todos los policías o guardias civiles pueden acceder a ir de... O sea, ¿tienen misiones para ir de incógnito o hay unos específicamente? Tú, digamos que un opositor se enfrenta a una escala básica, es decir, un opositor empieza desde abajo. Luego ya hay diferentes unidades en las que se pueden especializar. Pero es verdad que el tema tatuajes, 100%,
cualquier tatuaje ahora mismo, sea visible o no, te lo van a permitir. Salvo los casos que os he comentado antes. Es decir, Sí, ofensivos, claro. Claro. si alguien va con una esvástica, evidentemente Hombre, está fuera. lógicamente, claro. ¿Vale? Pero han permitido de los últimos 2 años para acá que todas estas fuerzas se unifiquen en cuanto al tema de tatuajes. Nos permiten tatuajes. Ujú. ¿Vale? ¿Qué más requisitos que tienes por ahí? Eh, Esos estamos hablando de los teóricos. ¿De los físicos tú controlas? ¿Nos puedes decir? No, al final no hay un requisito físico como tal. Se Es van a aprobar ¿no? el examen. se van a enfrentar a una prueba física. Claro, aprobar el examen Es decir, físico. cuando hablamos de requisitos hablamos de la previa, antes de decir, si tienes estos requisitos tú te puedes enfrentar a la oposición. Cuando ¿Y hablas qué de pruebas físicas piden? pruebas físicas depende de cada fuerza o cada cuerpo. Yo creo que básicamente lo podemos reducir a resistencia, por ejemplo, Policía Nacional tiene dominadas, y luego también circuitos de agilidad. Natación, por ejemplo, lo tienen solamente policías locales y guardias civiles. Policía Nacional no tiene natación en este caso. ¿Quién no tiene natación? Policía Nacional. Policía Nacional. ¿Nacional? Y yo- Nacional O sea, no tiene natación. Pero, o sea, pues me parece un No, pero requisito porque no- indispensable que sepan nadar, por ejemplo. Nacional no tiene en este ¿No os caso, pero parecería que un Sí, policía sí. nacional tendría Yo- que saber nadar? yo Imagínate sí. que tiene que lanzarse a rescatar Ahogar a alguien, o sea, alguien que no se esté sé, ahogando, sería sí, como claro. indispensable, sí, ¿no? sí que es verdad que lo que os comenté antes. Es decir, un opositor saca plaza por Policía Nacional, se va a enfrentar a un curso de formación en la Academia de Ávila de la Policía Nacional. Y ahí sí que es verdad que va a tener pruebas de natación, defensa personal, manejo de armas. No me manejo de armas, claro. hay que por favor. recordar que un Sí, opositor... pero tú como opositor básico tienes por qué haber cogido un arma en tu vida, claro. Efectivamente. Es más, un opositor que se enfrenta a una prueba de Policía Nacional, a una oposición de Policía Nacional, puede sacar su plaza y, como tú dices, no ha tenido contacto con un arma en su vida. Para Claro. eso está este curso de formación. Claro. Es decir, que aprobamos la oposición, estamos dentro de esas mejores notas, hemos sacado nuestra plaza, a partir de que nos enfrentamos a un curso de formación. Y si Y quie- yo os quiero hacer una pregunta respecto a las pruebas físicas relacionado con cómo enfrentarlas. Conozco un caso de bloqueo ante las pruebas físicas. Las estaba haciendo y un bloqueo total y le pasó 2 veces. ¿Es algo habitual? Tanto en físicas como en teóricas. Nosotros, Creo que en cualquier tipo de prueba, sí. ¿no? Es normal. yo que te puedas bloquear. me he encontrado con casos de opositores que en una prueba teórica se han echado a llorar directamente de toda la tensión acumulada Claro. y no han podido terminar el examen. Ajá. Una preparación que has estado 1 año, te enfrentas el día del examen, te juegas todo a una carta y Aisuka me podrá decir mejor que yo Es que que la es mente lo que entra digo, en juego. por eso Claro. la presión, ¿no? Es lo mismo que pasa Porque con la selectividad, solo hay ¿no? Al una, final. solo hay Que una, solo hay ¿solo te puedes presentar una vez? No, No, te puedes presentar tantas veces como quieras. Pero tiene que volver a salir, claro, la Efectivamente. oposición. Hay que tener en cuenta que tenemos convocatorias anuales, por ejemplo, los nacionales y la Guardia Civil son anuales. Es decir, si de alguna manera no sale 1 año, vamos al siguiente. Y de Pero hecho, lo la- normal es que un opositor se enfrenta a varias pruebas antes de sacar plaza, es lo normal. La local es cuando la convoca cada ayuntamiento. Claro, Es muy peculiar eso. Es verdad que la policía local, como os decía antes, tenemos 32 ayuntamientos con policías locales y cada ayuntamiento saca sus plazas, también con sus pruebas. Es decir, no todos los ayuntamientos tienen las mismas pruebas. Esto es algo que va a cambiar ya, por cierto, ya adelanto, que las Lo policías has locales... unido con la Consejería de Presidencia. Eso es. Hay por ahí ya un proyecto de decreto para la unificación de las policías locales de Cantabria. Es decir, en principio, si todo va bien, octubre o a partir de octubre, se unificarán y habrá una única convocatoria para toda Cantabria, ¿vale? Ajá. De policía local. Me explico. Habrá una oferta de empleo público, imaginemos, Policía Local Cantabria, 300 plazas. Bueno, pues las 300 mejores notas sacarán una plaza. En función de tu puesto, escogerás destino. Santander, Bezana, Camargo, la que sea. Como pasa en las de educación, por poner un Ya, ejemplo. efectivamente. Suka, quería que comentases una cosa sobre estrategias, pero antes de ir contigo, una cosa, Javier. ¿Sigue habiendo límite, o sea, a partir de una Sí. altura? Esto es algo que también quitaron ya. Ah. En este caso, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Locales, estamos hablando de que ya no nos permite cualquier tipo de altura. No tenemos ningún requisito en tema de estatura, ninguno. Ajá. Pero es verdad, como bien dices, que hasta hace 2 añitos, si no me equivoco, que teníamos altura. Y bueno, por supuesto, diferencia, entiendo, entre hombres y mujeres a la hora de las pruebas físicas. En pruebas físicas, efectivamente, tenemos unos tiempos para chicas, unos tiempos para chicos. Yo sí que estoy de un ejemplo, rápidamente. Sí. Prueba de Guardia Civil, prueba de resistencia. Los hombres tienen que hacer un tiempo de 9 minutos 25 segundos, las mujeres 11 minutos 14 segundos. Es un Ajá. ejemplo real de lo que sucede. Pero en cualquier
en cualquiera de estas fuerzas y cuerpos tenemos tabla de marcas distinguidas por chico y chica. Me alegra muchísimo que ya no haya límite de estatura, ¿verdad? Sí, yo pensaba que sí, me ha dejado ahí un poco sorprendido. No, pero sí. bueno, pues oye, es que a veces dices por 2 centímetros, gente que se queda fuera y que es su pasión, ¿no? Y que no te va a suponer nada esos 2 centímetros. Entiendo, ¿eh? Había sus trucos, ¿eh? Oye, yo conozco gente que se quedaba, que se estiraba, se tiraba colgado. Unos días antes del examen. Pero unos días antes de... Todos los días, un montón de tiempo. Y sí que es verdad que... Y conseguías, por lo menos 1 centímetro le conseguías, ¿eh? 1 centímetro o 2 podías conseguir. Sí. Yo conozco amigos que cuando yo era más jovencita que se querían presentar y se tiraban, pues eso, unos días antes colgados de espalderas o tal, eso ahí para intentar, y conseguían el centímetro. Eso es 100% real, eso lo he vivido yo. Sí. Totalmente, sí. Suka, lo que hablábamos antes, que había gente, no sé quién lo ha comentado, Javier, que lloraba en un examen y que se bloqueaba. Como psicobióloga, ¿qué estrategias recomendarías para mantener a la gente motivada durante toda esta preparación? Me parece muy importante lo que acaba de decir Javier, que normalmente se presentan 2 o 3 veces, ¿no? Pues es lo primero que tienes que pensar, que porque una vez fracases no significa nada, que puedes hacerlo 2 o 3, que lo normal es eso, ¿no? Esto es tan importante que como la resiliencia, ¿no? Que el otro día estuvimos hablando, ¿no? O sea, al final esto es resiliencia, ¿no? Saber que si uno tropieza una vez, se levanta y continúa, ¿no? Y al final yo creo que en estas, sobre todo lo que estamos, todo, ¿no? Los sanitarios, que no has hablado de que también hay, ¿no? Oposiciones a sanitarios. Pero hay bomberos también. Luego vamos con ellas, sí. A ver si y demás, pues yo creo que es un aprendizaje que hay que hacer diario, ¿no? Y qué bueno empezar, que lo veas como un reto, ¿no? O sea, el poder caer y volverte a levantar, porque seguramente lo vas a tener que hacer muchísimo, ¿no? En la carrera, ¿no? O sea, perder a alguien, yo qué sé, no poder llegar a los sitios, ¿no? Porque a veces, pues lo que ellos tienen que ir a correr al peligro, ¿no? Pero hay que a veces que no llegan, ¿no? A tiempo, ¿no? Y puede haber bajas. Todo eso es un día a día, yo creo, suyo. Entonces, que lo vean como un reto, que esto creo que ya lo hemos dicho, ¿no? A la hora de enfrentarse al miedo hay que verlo como un reto y como un aprendizaje, no como hoy lo pierdo todo, ¿no? Que ha dicho antes tal. No, hoy empiezas a ganar, ¿no? Si hoy no sale, saldrá al siguiente año o el siguiente, ¿no? Pero hoy empiezas a tu sueño, ¿no? De querer ser... pues eso, lo que seas, bombero, guardia y que civil, además yo sea. se lo digo también pues mis hijas ya se van a preparar también las suyas, tengo un mogollón de gente que está, no para policía, sino... Oposiciones en general, oposiciones, sí, para la enseñanza en este caso. Y tengo gente que se está preparando oposiciones alrededor, meten muchísimas horas, muchísimas horas, eso. Pero yo lo que les digo y lo que ellas también... pues se intentan quedar con eso, que al final es un aprendizaje. Si en el primero lo que te hace es, pues saber cómo van las cosas, conocerlo, sí. ¿no? Sí. Saber de qué va la historia y a partir de ahí, pues corregir errores y saber un poquito Exacto. cómo van los tiros. O sea, que es parte de ese aprendizaje, de ese estudio, ¿no? Que llevas haciendo. El examen es una parte más. Si sale bien, pues estupendo, maravilloso. Claro. Si no sale bien, pues ya hemos aprendido y en la siguiente va a salir mejor. Lo que no puedes ir es eso, pensando, hoy me lo juego todo. No puedes ir pensando, el año que he estado todo el rato estudiando, todas las horas que he echado, porque es que si no, ahí va a ir mal. Claro. Ahí es cuando llegas y te bloqueas o llegas y lloras ya de la tensión que llevas acumulada. Pero si cada día tú lo vives como un aprendizaje y el día del examen como un día más de ese aprendizaje que has hecho día a día, es más probable que salga todo mejor. Yo creo que hay mucha labor también yo que me muevo en centros de formación, de la labor también del preparador. El preparador no solamente tiene que ser al final... Hombre, tenéis un papel fundamental. Efectivamente, es decir, Vamos, un preparador... Es que de hecho las oposiciones, perdona que te interrumpa, sí. Pero cualquier oposición, o sea, mis hijas no se enfrentan solas a las oposiciones, necesitan un preparador o una preparadora, quiero decir, o sea, tenéis que estar ahí. Esa labor, como decía, es fundamental. No solamente el hecho de enseñarles a enfrentarse a una prueba teórica, no. Hablamos de que el preparador también tiene que ser un motivador. Es decir, lo que decía Suka, ayudarles a entender que vamos a un examen.
el cual, si suspendemos, vamos a ir dentro de otro año, el próximo año, a por otro examen, y hasta que salga. Es decir, yo siempre a veces lo extrapolo un poquito también con carreras universitarias. Es decir, ¿cuánto tiempo tardamos en sacar una carrera universitaria hoy en día? ¿5 años? ¿6 años? Pues sí, porque gente lo saca en 4, desde luego. Una posición sale en 5 años. Pero al final te has enfrentado 5 veces a un mismo examen. Al final tiene que salir. ¿Qué pasa? Que hay gente que, ¿por qué no lo consigue? Porque al final hay gente que se queda por el camino. Hay gente que no soporta la presión o que directamente, bueno, no tiene ese tiempo disponible para prepararse debidamente. Pero es verdad que lo que decíais antes, el primer examen al que te enfrentas es una experiencia. ¿Hay gente que lo saca la primera? Sí, pero lo normal es sacarlo a partir de la segunda. La primera vives la experiencia, sabes a lo que te vas a enfrentar, vives cosas al final, pues esos intangibles. ¿Cuánta gente tengo a mi alrededor? En los espacios. Todo. Tengo 3.000 personas, eso te genera tensión. Toda esa experiencia que vives en la primera te va a ayudar muchísimo para la segunda o tercera o la que surja. Pero al final sale si te preparas de verdad y si en esa carrera de fondo, que es una posición, pues sobrevives. Claro. Vas a tener momentos, como decía Suka, en esa preparación de altos y bajos, pero totalmente. Hay gente que esos bajos no los supera y se echa a un lado. Y el que supera esos bajos, al final son los que sacan la plaza. Claro, la constancia. Javier, hemos hablado de policías, de guardias civiles. ¿Los requisitos para los bomberos, por ejemplo, son los mismos, son similares? Sí, hablamos de formación en un bachillerato, un técnico medio, y luego, bueno, sí que es verdad que bomberos tenemos que distinguir entre lo que es bombero y bombero conductor. Si es bombero conductor, tenemos que tener carnes de camión, efectivamente. Pero al final los requisitos prácticamente son similares en cada una de las oposiciones. ¿Cómo son los cuerpos de bomberos aquí en Cantabria? Quiero decir, dependen del gobierno de Cantabria, del 112. Santander y Torrelavega, por ejemplo, tienen su cuerpo municipal. Y, bomberos tenemos diferentes ayuntamientos. Lo que decía, podemos ser bomberos por un ayuntamiento, Torrelavega, Santander, Camargo. No sé exactamente ahora mismo, tiene que tener un número mínimo de población para tener cuerpo de bomberos ese ayuntamiento. Es decir, podemos ser bomberos por ayuntamiento, bombero por Gobierno de Cantabria, que es el 112 antiguo. Ahora se llama el SENCA, que es el Servicios de Emergencia de Cantabria, sería la segunda opción. Y luego tendríamos bomberos de AENA, que sería aeropuertos. Esta es estatal. Es decir, tú te presentas una porción de bomberos de AENA y te puede tocar cualquier punto de España. Sí, te puede tocar Madrid, Barcelona. Eso es. Entonces, para ser bombero actualmente, en Cantabria, 2 vías, ayuntamientos o Gobierno de Cantabria, 112. Eso es. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y a la vuelta regresamos con el gremio de los sanitarios, que me interesa también muchísimo saber los requisitos, sobre todo. Mix FM. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo.
Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swanses. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swanses. Mix FM. Continuamos en el Mirador, aquí en Mix FM, con esta mesa psicosocial. Y chicos, quería leeros algunos de los WhatsApps que han llegado, porque bueno, pues no vamos a poder leerlos todos, pero por lo menos alguno. Fran dice, dice, mi hijo se presentó hace años al ejército y seguro que no estaba preparado para asumir que podía morir. Hablábamos, Fran, Javier, fuera de micro, que no son las mismas pruebas, las del ejército. Sí, normalmente las pruebas de tropa de marinería, en este caso, solemos hablar de pruebas psicotécnicas, personalidad, tienen algo también de psicológico y físicas. Es decir, no tienen como tal un test teórico de teoría pura y dura. Esa parte sí que se la saltan. Ajá. Yo decía nada más que no sé si ha muerto el hijo de Fran por la forma del mensaje, pero si es así que lo siento mucho. Y demás. Y el ejército, yo por ejemplo, o sea, aquí en España no conozco a mucha gente, ¿no?, del ejército, pero en Estados Unidos y en México, que yo soy mexicana y demás, se mete mucha gente muy joven. Es diferente. Yo creo que aquí también. Sí. Yo creo que entonces, sí. Precisamente a lo mejor por lo que está diciendo, ¿no?, que no te piden pruebas teóricas ni nada, o sea, haces una física que cualquier joven, pues bueno, seguramente da, tal, no sé qué. Y psicotécnicos también, esa agilidad mental no deja de ser agilidad mental, y luego también tienen el tema de psicológico también, sí. Entonces, claro, no están preparados porque cualquier adolescente, o sea, menor de 25 años, no piensa la muerte como un adulto, ¿no? O sea, lo ve como diferente. Sería largo, ¿no? Porque de hecho no hemos hablado de la muerte, ¿no? Aquí hay que hacer una mesa. Sí, hay que hacer una, sobre todo, y del duelo. Sí. Hablando de la muerte, del duelo y de todo esto, pero cuando eres muy joven no lo ves igual. O sea, no, como bien dice Fran, una persona muy joven, menos de 25 años, no ve la muerte porque no la entiende como nosotros, ¿no? O sea, cuando ya eso es más maduro y con más experiencia, ¿no? Es diferente. Antes de irnos con los requisitos de los sanitarios, antes nos escribía Ruby diciendo que él había tenido que había tenido que adquirir un extintor especial para controlar el fuego del patinete, de la batería del patinete, porque ahora es un requisito indispensable, porque yo comentaba antes que los bomberos están acojonados, así de claro, con el tema de los coches eléctricos y en el momento en el que arden, porque hay hasta 72 horas pueden llegar a estar ardiendo sin que puedan terminar de extinguir el incendio, y que es peligrosísimo. Recientemente, bueno, pues han fallecido, ya lo sabéis, por un coche eléctrico que... Sí, este es un debate que se está empezando a abrir. De hecho, yo leí la semana pasada que creo que en China habían prohibido el acceso de coches eléctricos a subterráneos. Justamente también por esto, porque parece ser que una batería eléctrica, si arde, da igual el agua que le eches. Nada. Yo no soy especialista en esto, no me quiero meter ahí, pero es verdad que lo que he leído es esto, que parece ser que es los imposible. bomberos al final están ante un reto muy ellos grande, hay unas mantas gigantes que lo que hacen es, son necesarios como 6 u 8 bomberos para poder cubrir el vehículo con esa manta. Esas mantas no sé yo si están en todos los parques de bomberos, y aún así puede llegar a seguir ardiendo una vez quites la manta, y además están pidiendo tanques específicos donde sumergirlos durante hasta 72 horas. Pero fíjate, nos decía Ruby que él ha tenido que adquirir un extintor especial
por si el patinete se Sí, incendia. es lo que te iba a decir. Un amigo mío comercializa un producto que es una espuma que es especial para eso, que supongo que es el extintor que tiene ella. El problema es eso, que no hay grandes productores del producto para que pueda ser llevado a los bomberos. O sea, lo único que se comercializa es el extintor, tamaño extintor, porque es una fórmula especial que se puede echar precisamente y que lo paga. La cuestión es eso, que no hay... pero lo estuve intentando hacer en los bomberos, no sé por qué no, al final era demasiada inversión, creo, para el servicio sé, de bomberos pero- que no tenía. Vamos, Pero- que nos quedamos sin Poderlo tiempo, hacer. si no, si te parece, Begoña, con el tema sanitario de lo que querías hablar. Sí, mira, nos decía Óscar, y te doy paso, Javier, y nos lo dices. Dice, bueno, él viene de una revisión del hospital de la rodilla que le han operado y dice, venía pensando por el camino que la medicina debería ser una profesión a la que nada más se debería tener acceso las personas con una verdadera vocación. Tenemos médicos muy bien preparados, pero a muchos se les nota una carencia bastante grande de vocación. El por qué he llegado a este pensamiento, dice, no hará falta explicarlo, y pone puntos suspensivos. Dice, añade, las baterías de litio no se apagan hasta que no se consume la reacción química del litio con el oxígeno, por eso vuelven a arder. Sí, a ver, sobre lo que me preguntas... Requisitos sanitarios. sí que es Tenemos verdad. 5 minutos, Javier. Sí que es verdad que lo que hablamos antes en el entretiempo es que tenemos opositores que son vocacionales, que lo han heredado de padres a hijos, y esta gente se les nota en el día a día cómo trabajan. Pero es verdad que tenemos otro tipo de opositor que no es vocacional, que ven en una posición al final pues un futuro, un trabajo fijo para toda la vida. Y esto, pues evidentemente en el día a día, en el desempeño de sus trabajos se nota, claro que se nota. Pero esto es un debate complicado, es decir, en una oposición tú no puedes poner un requisito de el aspecto vocacional. Esto no se puede, ¿cómo se evalúa esto? Es complicado, pero entiendo lo que dice esa oyente, y es cierto. Aparte, cualquier persona que hemos ido a cualquier administración pública, nos ha atendido un administrativo de Hacienda o de la Seguridad Social, vemos quién realmente es vocacional y quién no es vocacional. Simplemente en el trato, en la dejadez, o gente más amable. Al final esto se nota, y eso es ese componente vocacional del que hablo, claramente. Tu segunda pregunta, tema de requisitos de sanitarios, es que tenemos un montón de oposiciones en la rama sanitaria, un montón. Hablamos desde celadores, que nos piden la ESO, hasta auxiliar de enfermería, que nos piden ese título de técnico en cuidados auxiliar de enfermería, que es un grado medio. Tenemos auxiliares administrativos también en un hospital también. Pero mira, lo decíamos, por ejemplo, antes, conductores de ambulancia. A mí me parece que es un trabajo que parece como que pasa así inadvertido, y me parece un trabajo que tienes que tener Sangre fría, una sí, sangre lo fría, dice. una psicología, no sé, una empatía, bueno, Muchas cosas. un montón Porque son de... los primeros muchas veces, ¿no?, que llegan a cualquier situación, ¿no? Esto, yo antes de acabar, nada más eso, a lo mejor habría que coger otra mesa otra vez. Vamos a tener que hacer dos mesas, porque si no esto... para responder a esta chica, creo que era chica, ¿no? No, Ruby es chico, es chico. Vale, pues muchos médicos lo que no saben es gestionar emocionalmente. Bueno, no, ahora estamos hablando de Óscar, ¿eh? Óscar es el que nos ha Oscar, hablado de los médicos. Sí. Muchas veces no saben gestionar emocionalmente. No se trata de la vocación, sino esto... La gestión. Exacto. La muerte se lleva muy mal. O sea, entonces convivir con la muerte, que es lo que hacen los sanitarios, es muy duro, muy duro. Y hay pues un mecanismo de defensa que es básicamente que echar a un lado la empatía totalmente para que no te afecte a ti, que muchos optan, ¿no?, por eso, ¿no? Y el problema es eso, que luego parece que no son profesionales o que no tienen vocación, cuando lo único que están intentando es huir del dolor, ¿no?, al final que con el que conviven todos los días. Hombre, yo pienso que todas las personas en cualquier trabajo tenemos mal día. Y bueno, se nos puede notar más o menos, unos días más, otros días menos. Pero sí que es verdad que hay ciertos trabajos que, como que, a ver, que no se me interprete mal, pero que no se debería permitir tener mal día, ¿no? Ya, pero es que humano es así. precisamente, claro, pero es que precisamente lo que necesitan es, yo creo que todos los que hemos dicho necesitarían apoyo psicológico sí o sí, no solo cuando lo necesiten, sino cada mes, o sea, cada mes que tengan una reunión con el psicólogo, porque es muy difícil, todos estos trabajos es muy difícil que no te afecten. Y no los tienen.
No tienen pues bueno, apoyo psicológico este tipo de trabajos. En Valdecilla han hecho varios programas, pero bueno, yo últimamente, ya nos ha pasado de lo que dicen a lo que hacen, yo creo que a lo mejor muchas veces se quedan las cosas en el papel y ya está, y no se hacen. Pero no lo sé, por eso te digo, habría que verlos, pero aún así hay muchos, bueno, yo tengo un amigo que es conductor de ambulancia, dicen que tienen la ayuda psicológica, pero me contó un compañero suyo, acaba de estar en depresión y nunca había llamado al psicólogo. O sea, porque le tienes que llamar. Es que volvemos a lo mismo. Si ellos no lo llaman, pues no lo tienes. Tendría que ser obligado. Obligado una vez al mes vas a 1 hora al psicólogo. Obligado y ya está. Bueno, chicos, pues... Que nos tenemos que despedir, nada, que pasa nos el tiempo tenemos que volando despedir. en la mesa siempre. Ha sido un auténtico placer teneros aquí, de verdad, y una mesa interesante como siempre. Gracias a todos los que nos habéis escrito y no hemos podido comentar vuestro WhatsApp. Prometemos que de ahora en adelante yo creo que... No, todavía no. Todavía no prometemos, pero no vamos a intentar... prometer lo que no puedas cumplir, Vamos Begoña. a intentar hacer mesas primera parte, mesa segunda parte. A lo mejor con temas más pequeñitos. Si hubiéramos tratado solo bomberos, ¿no? Claro, y otro día... Ya, pero es Y que ya al está. final se te va una cosa a otra, Claro, es que es lógico, es por normal. eso, acotar un poco el... Suca, Baldor, Javier, Ramírez, muchísimas gracias por Un placer. acompañarnos y que tengáis una feliz Semana Santa. Venga, bueno, Gracias. felicidades. Un saludo, gracias, chao. Bye.